Así que hoy seguimos con nuestra serie sobre el fruto del Espíritu y vamos a hablar sobre la quinta faceta del fruto del Espíritu, que es la benignidad. Y vamos a leer ya como de costumbre. Solamente nos faltan cuatro facetas del fruto del Espíritu. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Ahí nos quedamos hace 8 días. Benignidad, bondad, fe o fidelidad, como lo traducen algunas otras versiones. Mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a hacer lo último si vivimos conforme al Espíritu y practicamos el fruto de la carne. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la benignidad. Fíjese que esta manifestación del Espíritu es tan importante como las otras que hemos estudiado y las otras que nos faltan que ver, para que la vida cristiana pueda tener el verdadero sentido que Dios quiere que tenga, y para tener una buena relación con Dios y también con nuestros semejantes. Y es tan importante, si nosotros practicamos el fruto del Espíritu Santo, vamos a tener una excelente relación con nuestro Padre, que nos ha amado, que nos ha dado una nueva vida, pero también como resultado de eso vamos a vivir una vida de bendición, una vida de paz, una vida de prosperidad, empezando con nuestra familia y después con todas las personas que nos relacionamos. Recuerde que las primeras 3 virtudes son de Dios para nosotros, que es el amor, el gozo y la paz. Aunque si nosotros disfrutamos del amor de Dios, del gozo de Dios y de la paz de Dios, es lógico que lo vamos a disfrutar también con nuestros semejantes. Las otras 3 facetas del fruto del Espíritu son también para con los demás. Y vimos la vez pasada la paciencia, y vimos en 3 fases la paciencia de Dios que le tiene a la humanidad, la paciencia que tenemos que tener nosotros para poder esperar en Dios, y la paciencia que debemos de mantener los unos con los otros. Y también las otras 3 facetas son de nosotros para con Dios, es decir, la fe o fidelidad, la mansedumbre y también la templanza. Pero como les mencioné al principio, estas tienen que ver también con Dios, pero también tienen que ver con los demás. Así que si nosotros tratamos de vivir estas facetas para el Señor y después para los demás, vamos a vivir una vida abundante. Amén. Amén. Bueno, la benignidad. La benignidad realmente es como fruto del Espíritu, pero la benignidad, si es fruto del Espíritu, es por lógica que tiene que originarse en Dios. Entonces, la benignidad no la podemos practicar realmente como Dios quiere que la practiquemos con nuestra humanidad. Tiene que ser algo sobrenatural para que pueda producir un fruto sobrenatural en nuestra propia vida. Vea Romanos capítulo 2, versículo 4, que la benignidad se origina en el Señor. En la Nueva Traducción Viviente le dice el Señor Pablo le está hablando a los judíos: ¿no te das cuenta de lo bondadoso? Ahí está la benignidad, tolerante y paciente que es Dios contigo. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Fíjese que en el capítulo 1 de Romanos
el apóstol hace una radiografía de cómo es la vida de las personas gentiles, que habiendo conocido a Dios no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y dice el corazón de ellos fue entenebrecido. Cambiaron la gloria de Dios por imágenes corruptibles y un montón de cosas, y por eso dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Entonces, en el capítulo 1, el apóstol Pablo está haciendo una radiografía de la vida normal de la humanidad. Entonces ahora los judíos dicen, bueno, pues eso es lo que practican los que no son del pueblo del pacto. Pero acá Pablo les está diciendo a los judíos que también ellos, que no se crean que son mejores que los gentiles, porque si ellos no se arrepienten y no buscan a Dios y no aprovechan la benignidad del Señor, van a ser castigados igual que también los gentiles. Incluso más responsabilidad tenían los judíos, porque a ellos les fue entregada la ley. Ellos eran más conocedores todavía del corazón de Dios que los demás gentiles, aunque los gentiles dice que Dios se les manifestó por medio de toda la creación, por medio de todas las cosas creadas, de modo que nadie tiene excusa de no haber conocido a Dios. Pero los judíos tenían una mayor responsabilidad, porque ellos eran los portadores del pacto, los portadores de la ley. Entonces Pablo les dice, miren, ustedes se extrañan por las maldades que practican los gentiles, pero ustedes también son pecadores igual que los gentiles. Y por eso, si ustedes no aprovechan la bondad, la benignidad del Señor, tampoco van a escapar del juicio de Dios. Dios le estaba haciendo un llamado a ellos a través de la benignidad. ¿Para qué? Para que ellos se arrepientan de sus malos caminos y que busquen a Dios. Hoy en día la benignidad del Señor está proclamándose a los cuatro vientos. ¿Para qué? Para que el hombre conozca a Dios. Dios es un Dios paciente, no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. ¿Por qué? Porque a Dios, hermanos, le duele su corazón que el hombre se pierda, porque Dios lo crió para sí mismo, puso su corazón en él, puso la esencia de Dios en el hombre, y Dios no quiere que se pierda. Por eso Dios es tan benigno, es tan bueno, es tan misericordioso, que no quiere que nadie se pierda. La benignidad del Señor también es para nosotros los cristianos. Debemos de aprovechar la benignidad de Dios nosotros como iglesia, así como el pueblo de Israel debía de valorar la benignidad de Dios y aprovecharla para vivir una vida santa. Y nosotros hoy, como evangélicos, como cristianos, como iglesia del Señor, debemos de aprovechar lo bueno que es Dios para vivir vidas santas que agraden su nombre. Todos los cristianos deberíamos de aprovechar eso. Hermanos, la benignidad de Dios no es para jugar con Dios. La benignidad de Dios es para tomarla en serio. Porque si no, lea usted Romanos capítulo 2. Cuando leemos Gálatas 5 y dice que la benignidad es el fruto del Espíritu. Pero lo interesante que ninguna de estas facetas nos da una explicación. Porque dice, ¿verdad? Más el fruto del Espíritu es amor. Solamente ahí se queda, ¿verdad? Gozo, paz, paciencia y benignidad. No nos da ninguna definición. Pero cuando leemos la palabra de Dios, encontramos realmente qué significa cada una de estas facetas. ¿Por qué?
Porque Dios nos dejó un todo que es la palabra del Señor. Por eso es bueno estudiar la palabra del Señor, porque podemos encontrar ahí las facetas del fruto del Espíritu Santo. Y fíjese que no describe lo que significa. Algunas versiones traducen la benignidad como bondad. También como que Dios es un Dios bueno. También lo traduce como algo concebido para hacer el bien. Y también es sinónimo de amor, la benignidad. También es sinónimo de misericordia. Y también es sinónimo de paciencia. Y algo que me llama la atención es que también la benignidad, esto me gustó mucho, es no querer ofender a nadie sin causarle dolor. Eso es la benignidad. Tratar de no ofender a nadie. Digo yo, cuando Dios transmite esto a nuestro corazón y nosotros debemos de practicar la benignidad, es para no ofender a los demás. Y mucho menos para causarle dolor. Porque Dios, que es benigno, no nos causa dolor. Y Dios no nos ofende. Fíjese que yo he escuchado alguna teología falsa dentro de los cristianos. Y es que cuando alguien tal vez está pasando las pruebas, dice, no, es que tengo que perdonar a Dios. No, yo lo he escuchado en el mundo cristiano. De perdonar a Dios. Dígame, ¿en qué le ha ofendido Dios a usted? Dígame, ¿en qué Dios nos ha causado dolor? Lo que nos ha causado dolor es nuestro propio pecado. Muchos están cosechando la factura. Y unos están pagando facturas caras. Porque pagaron caro el practicar un pecado. Pero por las pruebas que nosotros pasamos, jamás debemos de decir que Dios nos ha ofendido. Los que ofendemos a Dios somos nosotros. A Dios nunca hay que culparlo de algo malo que nos pasa. Lucas capítulo 6, versículo 35. Vea la benignidad. Si nosotros la hemos recibido de Dios, ¿qué debemos de hacer con la benignidad para con los demás? Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad. Por favor, no me vaya a venir a prestar dinero. No esperando, dice, de ellos nada. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con... pero vea, es que esto sí como que duele, ¿verdad? Es benigno para los buenos, para los mansos, para los humildes. No dice, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Entonces hay que perdonar a Dios, ¿verdad? La frase clave de este versículo, como estamos dentro del contexto de la benignidad, las frases claves son, porque es bueno para con los ingratos y los malos. Con razón dice la Biblia que Él hace descender su lluvia sobre buenos y sobre malos. Es que tenemos un Dios benigno, hermanos.
Y no solamente los cristianos, sino toda la humanidad. Gozamos de un Dios bueno, un Dios bondadoso, que derrama su bendición sobre justos y sobre injustos. Ese es el Dios que la humanidad tiene. Y cómo no, los cristianos debemos de vivir agradecidos con el Dios que tenemos, que todos los días es bueno, que todos los días muestra su misericordia, que todos los días es paciente con nosotros, que todos los días vemos la provisión en nuestra casa. Cuando dice que Dios hace descender su lluvia sobre buenos y malos. El domingo nos trajeron elotes y pasamos comiendo elotes, qué ricos. Pero así como el Señor derrama su lluvia sobre los hermanos y bendecimos a todos nuestros agricultores, ¿verdad? Los bendecimos en el nombre de Jesús. Pero así como el Señor derrama su lluvia sobre los que siembran maíz, frijol y verduras, también Dios es tan bueno que derrama su lluvia sobre los que siembran amapola y marihuana. Por eso muchos les encanta el marihuanol, ¿verdad? Fíjese que la primera parte de este versículo describe el carácter de Dios. Leámoslo otra vez. Dice: amad pues a vuestros enemigos y hacedles bien. Entonces la primera parte de este versículo realmente está describiendo el carácter de nuestro Dios. Que ese carácter debe de ser reflejado en sus hijos. Porque aunque ese carácter es reflejado en todos los demás, pero los demás no lo entienden. Los que debemos de comprender y tener la revelación del carácter de Dios somos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces, por eso dice: amad. Amad pues a vuestros enemigos. Y dice: y hacerles bien. Hermanos, qué difícil es hacerle bien a alguien que le caiga mal. Pero a alguien que le caiga bien, qué fácil es. Pero ahí no tiene ningún mérito, dijo Jesús. No tiene ningún mérito. ¿Y sabe qué dice después de eso? Dice: y no esperando nada. ¿Por qué? Porque ese es el carácter de nuestro Padre Celestial. Dios no nos da para que nosotros le devolvamos a Él. Hermanos, ¿qué le podemos devolver a Dios? Nuestros cantos desentonados. No, si cantan mejor los sapos que nosotros, ¿verdad? ¿Qué le podemos dar a? Es que yo le doy con sacrificio los diezmos, ofrendas. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Sabe lo único que esperaría? Es que haya gratitud en nuestro corazón por lo bueno que Él es. Entonces dice: no esperando nada. Entonces, esa benignidad de Dios, ¿sabe dónde se tiene que reflejar? En la vida del creyente. Porque es un fruto del Espíritu. Ahora vea cómo la debemos de reflejar. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Dice, vea, venimos hablando de la benignidad, del carácter de Dios reflejado en nosotros. Dice: entonces quítese de vosotros, dice, toda amargura. O sea que cuando yo estoy reflejando el carácter de Dios, que Dios es un Dios benigno, entonces yo tengo que quitar toda amargura.
dice enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes dice, sed benignos. Y va otra vez la palabra. Unos dice con otros. ¿Cómo es el carácter de Dios? Misericordioso. ¿Cómo es el carácter de Dios? Perdonador. Y así debemos de perdonarnos unos a otros. Como Dios, dice, os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, cuando yo estoy viviendo en el fruto del Espíritu, que es la benignidad, entonces yo estoy reflejando el carácter de mi Padre, que es un Padre bondadoso. Yo no sé si su Dios se mantiene enojado con usted, gritándole, con ira. Si yo no recibo eso, entonces tengo que dar lo contrario, que es tener un corazón perdonador, amando a los demás y soportándonos los unos a los otros. Vivir este fruto, esta parte del fruto, es, hermanos, reflejar el carácter de Cristo, que Él lo quiere estampar en nuestro corazón. Porque del corazón mana la vida. De lo que hay en nuestro corazón, de eso habla la boca. Si yo estoy viviendo la benignidad de Dios, entonces yo no puedo dar otra cosa, sino voy a dar el carácter de Dios en mi vida. Ahora, vean otra vez cómo debemos de vestirnos. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice, vestíos pues, dice, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Y ahí está otra vez la palabrita, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, nosotros como hijos de Dios estamos disfrutando y hemos disfrutado la benignidad de Dios, pero fíjese que esa hay que cultivarla. Y solamente se puede cultivar cuando yo le doy lugar al Espíritu Santo para que esa fuerza sobrenatural, esa fuerza del cielo pueda producir en mí el carácter de mi Padre. Entonces yo voy a amar aunque no sea amado. Yo voy a soportar a los demás aunque sean insoportables. Y yo voy a decir, ¿qué me importa? ¿Por qué? Porque mi Padre a mí me soporta también. Entonces debemos de soportarnos. Yo siempre digo, ¿por qué dice la Biblia que nos debemos de soportar? Porque somos insoportables. Unos más que otros. Somos insoportables. Pero si yo cultivo la benignidad, lo bueno que es Dios. Y recuérdese una de las partes que dije acá. Dice que la benignidad es también no querer ofender a nadie ni causarle dolor. Entonces, cuando yo, hermanos, reacciono con la gente que me quiere hacer daño, con la benignidad de Dios, entonces en lugar de causarle dolor, yo voy a ser el portador de la medicina para aliviar el dolor de los que son insoportables. Si como cristianos cultiváramos eso, hermanos, qué lindas serían nuestras relaciones. ¿Cómo viviríamos en la casa? De verdad sería algo maravilloso. En nuestro trabajo también, donde quiera.
nosotros podemos demostrar esta característica de Dios en nuestras vidas. Alguien dijo, escuche, esto me llamó la atención. Un escritor dijo que la benignidad ha convertido más personas que el entusiasmo de cualquier predicador o la elocuencia de muchos predicadores. La benignidad, un acto de la bondad de Dios, va a producir más fruto que un sermón preparado que no lleve la esencia del Espíritu Santo. Pero si usted hace un acto de bondad para alguien, va a estampar el corazón de esa persona con la presencia del Espíritu Santo en su vida. Al practicar esta faceta del fruto del Espíritu Santo, nos ayudará a parecernos más a Jesús, a no contristar al Espíritu Santo y también estar en paz consigo mismo y también de estar en paz con los demás. Vea, hermanos, qué paquete más lindo este. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo produzca esto en nosotros. Hoy voy a terminar temprano. Muchos van a decir gloria a Dios, ¿verdad? 4 cosas que al practicar la benignidad nos pueden ayudar. Número 1, la benignidad es el resultado de un corazón restaurado. La benignidad como fruto del Espíritu es el resultado de un corazón restaurado. Número 2, es el resultado de nuestro sometimiento al Espíritu Santo. Y 3, trae un beneficio personal. Vea Proverbios 11:17. Proverbios 11:17, yo creo que es la nueva versión internacional. Sí, vea, es que esto me bendijo mucho. No solamente glorifico a Dios cuando yo vivo el fruto, esta faceta del fruto del Espíritu, que es la benignidad, dice que también es beneficio para mí, porque dice que el que es bondadoso, o sea, el que practica la benignidad, se beneficia, dice, a sí mismo. ¿No quiere usted un beneficio para usted? Dice, se beneficia para sí mismo. El que es cruel, a sí mismo se perjudica. Entonces mejor ser benigno. ¿Por qué? Porque al practicar, mire, tan lindo el Señor, porque si practicamos su palabra, realmente los beneficiados somos nosotros. Y número 4, ganamos confianza ante la gente y se suaviza el corazón duro y enojado del hombre. Proverbios 15:1. Y con esta sí me despido. Dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Entonces, cuando practicamos el fruto del Espíritu Santo, ganamos confianza ante las personas, se suaviza el corazón duro y enojado del hombre. Y como resultado de todo eso, le damos honor y gloria al que se la merece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Amén.